¿Qué tal, mis queridos alumnos del quinto B? Espero que estén todos ustedes muy bien. Profesor Rodolfo saludando aquí desde mi casa y presentándole un nuevo contenido que tiene que ver mucho con lo que son las fracciones, ¿ya? Hoy vamos a trabajar lo que son las fracciones propias. Iniciamos entonces la semana 29 con el trabajo de las fracciones propias. Nuestro objetivo, por consiguiente, entonces, es comprender y aplicar el concepto de fracciones propias. Estas fracciones propias vamos a después nosotros profundizar un poquito en ellas, ya que la diferencia esencial se va a ver una vez que nosotros veamos las fracciones impropias, que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Por ahora, recuerden que ahora vamos a ver fracciones propias, luego vamos a notar la diferencia, ¿bien? Primero, súper importante, ¿qué es una fracción? Y resulta que en matemáticas, una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Al final, una fracción es muy similar a lo que es una división, ¿cierto? Es decir, que representa un cociente no efectuado de dos números. En otras palabras, es como si representáramos una división sin ser dividida, ¿cierto? Las partes de una fracción, súper sencilla. La fracción consta de dos partes súper importantes. Aquí nosotros tenemos una fracción clásica, donde tenemos un numerito arriba, una línea fraccionaria y otro numerito abajo, ¿cierto? El número de arriba se llama numerador y corresponde obviamente al valor que va arriba de mi fracción y es la cantidad de partes que estoy tomando o considerando de un total. Y si es que esas son las partes que yo estoy considerando de un total, el denominador va a corresponder al valor que va abajo en mi fracción. Es la cantidad de partes absoluta que componen el total. Esta fracción, por ejemplo, yo la puedo leer como 5 séptimos y quiere decir que he tomado 5 partes de un total de 7. ¿Y para qué nos sirven las fracciones propias? Las fracciones propias representan una enésima parte de un total. Ahora les voy a pedir que por favor miren atentamente el ejemplo. Esa es mi torta de cumpleaños que viene cortada en 10 trozos, ¿bien? Con mis 4 amigos nos comemos 4 trozos, ¿cierto? Y luego me quedan solo 6 trozos de un total que eran 10. Vemos cómo está aquí. Resulta que todos mis trocitos estaban cortados de tamaño iguales, ¿cierto? Y de mi torta que antes tenía 10 trozos, ahora solo me quedan 6. Por lo tanto, este gráfico de aquí va a representar a la fracción 6 décimos, porque yo estoy tomando 6, o sea, me quedan, perdón, 6 trocitos del total de 10 que había en un principio. Veamos algunos ejemplos, súper sencillo. Como podemos ver ahí, tenemos un circulito dividido en 4 partes y solamente estoy tomando una de esas 4 partes, lo que significa que esa fracción representa la fracción 1/4 o 1 partido en 4, que es lo mismo. En aquella yo veo que tenemos 3 pedacitos pintados de esa torta partida en 5, ¿cierto? Por lo tanto, a lo que a mí me está diciendo es que mi fracción representa 3/5, ese gráfico de ahí. Y un último ejemplo, no siempre van a ser con circulitos, obviamente, pueden ser diversas figuras. Vemos que en esta barra completa que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trocitos, solamente tenemos pintado 4, por lo tanto, esta fracción representa 4 séptimos. Muy sencillo, ¿no? Veamos el concepto de fracciones equivalentes. Si es que resulta que dos o más fracciones son equivalentes cuando representan una misma parte respecto a dos totales diferentes. Un poquito extraño, ¿cierto? Es decir, que visualmente su gráfico es casi igual, solo que dividimos en otra cantidad de partes. ¿A qué se refiere? Presten atención al ejemplo, miren. Tenemos aquí una tortita dividida en 4 partes y otra dividida en 8 partes. Si yo tomo una parte de esta que está dividida en 4 y tomo 2 partes de esta que está dividida en 8, en esencia estoy tomando lo mismo. Visualmente podemos apreciar que ese espacio de ahí es equivalente en ambos casos. El gráfico de arriba obviamente representa la fracción 1/4, pues tenemos achurada solo una parte de 4. El gráfico de abajo, en cambio, representa la fracción 2/8, pues tenemos achurada 2 partes de 8. Visualmente, como bien les dije, podemos apreciar que ambos gráficos representan una misma parte de sus respectivos totales, ¿cierto? Por lo que podemos asumir que la fracción 1/4 y 2/8 son fracciones equivalentes, es decir, 1/4 es igual a
2 octavos. Ambas fracciones representan lo mismo. Comparación de fracciones. Con la misma conjetura anterior podemos comparar algunas fracciones. Por ejemplo, fíjense en esas dos que tenemos. La fracción de arriba me representa 3 quintos, ¿cierto? Y la fracción de abajo me representa 7 octavos. Visualmente yo puedo apreciar que de la fracción 3 quintos estoy tomando menos que de la fracción 7 octavos, siendo ambos totales iguales, ambos un círculo, ¿cierto? Solo que uno está dividido en 5 partes y el otro está dividido en 8. Si yo tomo 3 de las partes de la que está dividida en 5 y tomo 7 de las partes que están divididas en 8, yo puedo notar inmediatamente que estoy tomando más de la torta de abajo que de la torta de arriba, ¿cierto? Visualmente podemos observar que la gráfica que representa la fracción 3 quintos es menor que la que representa la fracción 7 octavos, ¿cierto? Eso que yo estoy tomando ahí es menos que lo que estoy tomando acá abajo. En base a esto podemos inferir que 3 quintos es menor a 7 octavos. Obviamente ahí está la expresión y abajo cómo se lee. 3 quintos menor que 7 octavos. Veamos ahora cómo se representan las fracciones en la recta numérica. Como ya se dijo previamente, la fracción representa una parte de un total, ¿cierto? Esto implica que si trabajamos con las fracciones en la recta numérica, su representación corresponde a valores que se encuentran entre 0, es decir, que no tomo ninguna parte del total, ¿cierto? Y 1 representando a todas las partes del total. Presten atención al ejemplo, veamos aquí, supongamos que se desea dividir la recta en quintos. Entonces nosotros vamos a dividir el espacio que va entre 0 a 1 en 5 espacios en total. Como podemos ver aquí tenemos justo 5 espacios haciendo 4 líneas de división entre el 0 y el 1, ¿cierto? Ese 0 representa que yo estoy tomando 0 partes de 5, ¿cierto? Y ese 1 representa que yo estoy tomando 5 partes de 5. Recuerden que las fracciones representan una división. 0 dividido en cualquier número siempre me va a dar 0, y 5, un número, o en este caso un número dividido por sí mismo, siempre me va a dar 1. 5 dividido en 5 me va a dar 1. En medio del 0 y el 1 vamos a ir llenando los quintos. Por ejemplo, al principio vamos a colocar un quinto, porque solo tenemos una parte de 5 en esta recta numérica. Luego vienen 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, hasta llegar al 5 quintos que ya lo teníamos. En gráficos, el 0 quintos y el 1 quinto se verían así. 0 quintos no estoy pintando ninguna de las partes de 5 y 5 quintos es que estoy tomando todas las partes de 5. O sea, un entero, uno completo, ¿cierto? Tenemos entre medio el 1 quinto, el 2 quintos, el 3 quintos y el 4 quintos, que son las partes que yo puedo representar de un total que estoy dividiendo en 5 partes de todas. Comparación entonces con la recta numérica. Al igual que nosotros hicimos con los gráficos, podemos hacer comparaciones usando las rectas numéricas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí dos rectas numéricas, una dividido en 4 espacios y otra dividida en 8 espacios, ambas desde el 0 hasta el 1, ¿cierto? La primera, como bien dije, está dividida en cuartos. Tenemos 1 cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos, y 4 cuartos que sería el entero. Y en la segunda tenemos en octavos, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, hasta los 8 octavos que representa el entero, y en ambos casos las rectas van desde el 0 hasta el 1, solo que están divididas en diferentes partes. Si nosotros trazamos una línea justo en un cuarto hacia abajo, vemos que calza perfecto con el 2 octavos, por lo tanto nosotros podemos asumir que la fracción 1 cuarto es equivalente a la fracción 2 octavos. Como ya habíamos visto también previamente, ¿cierto? Eso mismo nos dice que la fracción 2 cuartos es equivalente con la fracción 4 octavos, porque me quedan justo en la misma posición. Y la fracción 3 cuartos va a ser equivalente a la fracción 6 octavos. De esta forma nosotros podemos comparar fracciones en la recta numérica y determinar, por ejemplo, que la fracción 7 octavos es mayor que 3 cuartos porque me queda más cerca del 1 que la fracción 3 cuartos. Ahora, chicos, es su turno de trabajar. Vamos a realizar las actividades de la página 82, 83 y 84 de su libro de ejercicios.
Pongan por favor en pausa su video y comencemos a trabajar. Muy bien, muchachos, espero que se haya entendido la actividad. De todas formas, saben que pueden consultarme si tienen alguna duda. Para terminar, vamos a hablar de nuestro cierre, nuestro ticket de salida. Les voy a solicitar que, para una primera pregunta, me representen gráficamente la fracción 3/7 aquí en un espacio en el ticket de salida. Y para la pregunta B, les voy a solicitar que ustedes me digan a qué fracción representa este gráfico que tenemos acá. Muchas gracias por su participación y nos vemos a la próxima, mis queridos niños. Cuídense mucho y hasta luego.